Hoy, como cada miércoles, tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona en nuestra sección Mesa de Negocios de DET, Desarrollo Empresarial en Texas, una organización no lucrativa que apoya a Qualitax y que busca promover el desarrollo de los empresarios. Hemos tenido aquí empresarios de pequeñas empresas, medianas, pero es un honor tener hoy día a una mujer empresaria que además hace otras cosas en su tiempo libre que yo no sé cómo le hace, porque ustedes las mujeres son asombrosas. En este caso, con nuestra invitada de honor, Irma Vera, no solo es una empresaria, ahorita nos platicas de tu negocio, es mamá y aparte tiene una organización que igual que nosotros, en DED, busca promover el desarrollo. Bienvenida, Irma, es un gusto tenerte aquí y quisiera yo empezar preguntándote, pues, de tu negocio, de tu empresa, a qué te dedicas, cómo estás viviendo estos tiempos turbulentos de la pandemia, dónde ofreces tus servicios, cómo empezaste un poquito tu historia como empresaria para animar a aquellos que tienen la idea de poner un negocio pero todavía no se atreven. Sí, Bienvenida. bueno, pues muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias por haberme invitado, por estar aquí, ¿verdad? Y pues sí, bueno, pues son muchas preguntas en una, pero vamos a empezar Sí, una por una. Tu negocio, ¿cómo sí, empezaste? como el negocio. Bueno, pues nosotros tenemos una empresa que es privada, porque normalmente la gente nos pregunta si somos non-profit o si somos privados o quién nos patrocina, cosas así. Tenemos una empresa privada, pero nos dedicamos al empoderamiento de la mujer. Este es un foro en línea que formé hace más o menos un año y medio. Y Reciente. sí, y ahí invito a mujeres poderosas que más que nada nos dedicamos al bienestar emocional de nuestra audiencia, de nuestra gente, ¿verdad? No tenemos mercancías que vendemos al público, pero sí tenemos el bienestar emocional de la gente. Y cuando necesitan servicios, nosotros somos la vía para buscarles los recursos y buscarles las personas que los pueden ayudar. Así es que somos esa vía para conectar el bienestar, psicólogos, terapeutas, todo lo que la gente necesite para un Qué bienestar emocional. maravilloso y enfocado a la mujer. Y qué bueno que lo hacen. Yo creo que decimos de dientes para afuera que el machismo ya es historia, que la mujer ya tiene igualdad de oportunidades, pero hay algo que se llama el machismo invisible que todavía permanece y la mujer todavía no se da cuenta del valor que tiene, el derecho que tiene a la igualdad de oportunidades. Me encanta que estén haciendo eso en tu organización. ¿Qué te has encontrado en ese camino? ¿Cómo ves a las mujeres aquí en el Metroplex, en Texas? Sí, bueno, pues esta es una pregunta muy interesante porque en cada semana yo tengo e invito a diferentes personas, ¿verdad? Y de cada persona yo aprendo algo nuevo y es maravilloso. Precisamente esa pregunta similar, ayer tuve un invitado hombre, casi no tengo invitados hombres, ¿verdad? Pero nosotros estamos abiertos a las perspectivas de la mujer como los hombres. Y esa pregunta salió, ¿verdad? Porque él lo puso así y dijo, yo creo que es tiempo de que ya veamos una igualdad. O sea, tenemos la igualdad intelectual, pero ese machismo ya necesita quedar en el pasado. Sí. Porque estamos en otros tiempos y aparte, pues estamos en un tiempo de pandemia donde tenemos que ir de la mano, tenemos que tener comprensión, tenemos que tener esa solidaridad, porque han habido casos en que las familias se han deshecho
por el machismo, por la violencia doméstica, porque no se comprenden, etc. Entonces, él lo puso así, que es tiempo de que eduquemos a nuestros hijos, enseñemos a que tenemos que tener una igualdad, ¿verdad? Que así debe de ser, que tanto las niñas como los hombres tienen que buscar una manera de vivir en comunidad, y de hacer cosas juntos, ¿no? No que porque tú eres hombrecito no puedes hacer estas cosas, o porque a ti te tocan estas cosas porque eres mujercita. Y nosotros, mi punto de vista es, pues definitivamente pues mi programa y lo que nos dedicamos es a empoderar a las mujeres. Y también, ¿verdad? Tener estas mismas beneficios para los hombres, ¿no? Claro. Porque sí podemos, sí, Sí, se puede. sí, desde luego. Y algo que tú mencionas y que es muy importante, todo nace en la educación de los hijos. Y eso me recuerda una frase muy de mi tierra, de cuiden a sus pollitas porque mi gallo anda suelto. Desde casa se nos asignan roles. Tú como eres la niña, te toca hacer estas actividades. Y tú niño, te toca hacer esto. Y desde ahí estamos sembrando esa diferencia en cuanto a oportunidades y derechos. Qué bueno que le estás dando ese enfoque. No es fácil la tarea, no es fácil porque es romper con tradiciones, es romper con creencias, yo le llamaría disfuncionales, pero que son las que siguen prevaleciendo. Cuando una mujer logra, y me imagino ahorita hasta tu cara se iluminó, logra salir de esa situación y te comparte su testimonio, ¿qué te han dicho? Bueno, pues, pues muchas cosas en realidad. Yo personalmente tengo una historia, ¿verdad? Y yo lo planteo así, y yo creo que esa es la idea más importante de porque yo vine con esa idea de Power, Peace and Love, porque así se llama nuestra organización. Oh, qué hermoso nombre, me gusta. Power, Peace and Love. Nada más. Y pues la idea es que yo recuerdo cuando era niña que nosotros nacimos en el estado más pobre de México. En aquel tiempo Chiapas era el estado que tenía el ingreso per cápita más bajo. No sé si está en la misma situación ahora, pero en aquel tiempo lo era. Y yo creo, y más tarde en la edad adulta, entiendo muchas cosas, porque le escuchaba decir a mi madre que la ignorancia era causa de muchas cosas. Sí. Y pues ella no supo leer y escribir hasta que ya fue adulta. Pero no había recursos, no había escuelas, no había servicios, no había nada. Era el estado más pobre. Y eso traía como consecuencia la misma ignorancia, la falta de educación académica, todo eso. Lo único que recuerdo yo de pequeña era violencia doméstica. Mi padre maltratar a mi madre, y para nosotros se fue haciendo algo normal. Entonces ahora ya que he aprendido conforme los años, a mí me tocó también parte de eso, ¿verdad? Por lo mismo, cuando yo fui grande, pues las parejas era exactamente el mismo patrón, porque querramos o no, lo tenemos y lo traemos. Y yo recuerdo que un día tuve, pues mis parejas igual, ¿verdad? Le digo, el mismo patrón. Y un día yo dije, pues esto, yo creo que soy yo. Yo creo que algo debo de hacer al respecto, porque como que ya no es, ¿verdad? Esto ya no es bueno, o sea, toda la vida no puede estar uno estancado en lo mismo. Como tu sabiduría interior que te decía, esto no está bien. Pero déjeme decirle que me llevó mucho tiempo. Que tenía yo que entender primero que nada que teníamos que romper esos patrones. Y se me ocurrió la idea de que mi madre vivió una vida tan dura,
tan difícil que yo dije, es que esto no nos lo merecemos. Las mujeres que sufren eso tienen derecho a buscar y encontrar la felicidad, a encontrar, pues, que sobresalgan, que salgan adelante, el empoderamiento, el que sí pueden, todo eso, ¿no? Y con mucho tiempo, con muchos años, con mucho estudio, con muchas ganas, fui formando esa idea de Power, Peace and Love, de cómo podía yo estos mensajes llevarlos a un nivel que no fuera nada más mi grupo de amigas, sino más allá de esto. Y esto de la tecnología definitivamente ha ayudado. Yo siempre digo que tenemos aquí en Power, Peace and Love, no es posible sin todo el equipo que está detrás de mí. Y tenemos esa distancia generacional que existe, ¿verdad? Porque si a mí me dicen Facebook y Instagram, todo eso, pues como que no es muy lo mío. Pero todo mi equipo de 20 años, de 30 años, los jóvenes, ellos nacen sabiendo. Sí, nacieron con un iPhone Sí. en la mano. Y entonces es posible, ¿verdad? Hemos hecho, ahora hacemos eventos donde yo traigo a mujeres que son, pues, poderosas en sus mensajes. Pero platícame más de ti. ¿Cómo un día amaneciste y descubriste que eso no estaba bien? ¿Fue gradual? ¿Qué hizo tu pareja? Porque seguramente cuando tú cambiaste, debe haber habido un extrañamiento. Ay, esta mujer tan dócil, tan abnegada, sumisa. Dije sumisa, no sumensa. Sumisa. De repente se me está revelando. ¿Qué está pasando? Platícanos ese momento de quiebre en el que dijiste, ya basta. Sí, esto fue un proceso. Y sí, yo recuerdo que sí era, le digo, ese patrón, ¿verdad? Que seguimos. Y yo lo pongo así porque recuerdo haber tenido una charla con esta mujer muy conocida, ¿verdad? Claudia Luna. Recuerdo haber platicado con ella, que le digo que un día, entre pleitos, ¿verdad? Con la pareja, pleitos y discusiones y todo eso que van alejando, ¿verdad? Cada quien va creciendo a su ritmo. Y recuerdo haberle dicho a Claudia, yo creo que yo estaba conforme, estando ahí sentada en el sillón de mi miseria todos los días. Wow. Y estaba conforme. Y un día yo dije, no es posible, esto ya no es posible, porque como vuelvo a repetir, no nos merecemos esto. Aparte, ya había un hijo de por medio, ya no era nada más la pareja y yo, sino que era lo que estaba viendo el hijo, y yo no quería para él lo que yo había vivido desde pequeña. Y tenemos que entrar en esa tenemos que estar conscientes de esas situaciones y lo que causamos. Ahora yo entiendo que fue lo mejor, yo creo, la separación, porque yo recuerdo que mi madre, cuando ella dejó a mi padre, porque ella dejó a mi padre, y en aquellos tiempos... Eso no estaba muy bien visto. En aquellos tiempos ella platica que pues mis abuelos prácticamente la desheredaron, ¿no? Ella, pues, mis abuelos lo tomaron como abandonaste a tu padre, a tu marido, y eso no se hace, y eso es una deshonra para la familia. Yo recuerdo haber visto a mis abuelos ya cuando fui adulta, porque simplemente nos echaron de su vida. Y así mi madre agarró todos sus chamacos y se fue, porque éramos 10 hermanos. Así que eso que hizo mi madre fue algo que yo siempre, toda la vida, lo tuve como, wow, estas cosas que hizo mi madre eran más allá de lo que una mujer en aquel tiempo podía hacer. Y se atrevió a eso. Una mujer valiente en su época.
valiente. Sí, tremendamente. Fue algo que ella soportó el que su familia la echara de su vida. Es que además eso, ¿verdad? El señalamiento. La que Sí. estás mal eres tú, cuando no es cierto. Sí, Qué definitivamente. ejemplo tan maravilloso de tu madre. Sí, yo recuerdo esa vez que agarró a mi madre a todos sus hijos. 10. Y recuerdo ese viaje tan nítido, que tenía yo 5 años. Y llegar a un lugar, hacer ese viaje que mi madre era una mujer entera. Ella, al menos delante de nosotros, no lloraba. Pero yo sabía que sufría, por supuesto, ¿verdad? Que no teníamos absolutamente nada. Y que llegamos a un lugar, pues, desconocido, que la gente que nos dio cobijo, ¿verdad? Ni siquiera los conocíamos. Y y después de ahí puro trabajo de mi madre. Trabajar de día y noche para que pues 10 hijos. éramos 10 hijos, o sea. Y todos comen. Sí. Y fue muy dura vida para ella. Ya me imagino. No se volvió a casar mi mamá. Nunca. Yo en alguna ocasión hace algún tiempo recuerdo haberle preguntado ¿y por qué nunca se volvió a casar? O sea, y la respuesta de mi madre es, pero hija, ¿tú crees que un hombre se va a fijar en una mujer que tiene tantos chamacos, que es tan pobre y que ahí más o menos sabía leer y escribir? Dice, eso no existe, ¿no? No existía. Y pues esas son las enseñanzas de mi madre. Una mujer admirable en todos sentidos. Eso fue una enseñanza importante en tu propia formación. Después tú repetiste el patrón según nos estás compartiendo y fuiste capaz tal vez por esa inspiración de tu madre de salir adelante. Con toda esa enseñanza, cuando llega una mujer contigo, una mujer que sufre de violencia intrafamiliar, una mujer que no se reconoce a sí mismo con el poder que tiene, ¿cómo inicias el proceso? ¿Cómo le ayudas? Porque viene muy dañada, no solamente física, me imagino, sino mental y emocionalmente y tal vez hasta espiritualmente. Claro que sí, claro que sí. Eso sí, eso es muy interesante porque cada vez y yo tengo esas pláticas, la gente me busca mucho, recibo mensajes, muchos, ¿verdad? De a montón y cada quien tiene siempre algo, ¿verdad? Y yo siempre empiezo con una historia mía o de alguien más que conozco, ¿no? Siempre empiezo con eso, siempre le digo, ¿sabes? O que alguien me dice, no, pues que mi marido, que esto, que no lo aguanto, que hago. Y yo siempre empiezo con mi historia. Y yo le digo, mira, yo pasé por esto, ¿sí? Yo te puedo asegurar que cuando las cosas no funcionan, no van a funcionar. Es un trabajo de dos. La pareja es trabajo de dos. No puedes dar tú el 100% y el otro 0. Tiene que ser parejo. Entonces, siempre empiezo yo con una historia. Con un testimonio. Sí. Y así la gente se abre y dice, oh, wow, sí. Entonces, se identifican, ¿verdad? Con que, bueno, yo creo que lo que estoy pasando no es nada comparado. Fíjate que yo mucho tiempo cometí el error de decir, ¿cómo un alcohólico puede ayudar a otro alcohólico? ¿Cómo una mujer divorciada puede asesorar a una mujer que está en un proceso de problemas? Reconozco que era mi error, es que lo vivió. Es que no es lo mismo que yo leí los problemas relacionados con la violencia, alguien que los sufrió todos los días, a cada instante, que los lloró. Entonces hoy día reconozco mi error y creo que son las personas más apropiadas para ayudar a los demás porque no les van a contar nada nuevo. Ya lo vivieron y lo vivieron en carne propia y lo vivieron con intensidad. Y sabes qué es lo maravilloso y por eso te admiro, porque lo pones al servicio de los demás. Muchísimas gracias. Y sí que hemos causado impacto. Yo a veces recibo mensajes que yo digo,
a veces pienso, yo creo que la gente es mucho. Recuerdo haber recibido un mensaje de alguien que nunca he visto, ¿verdad? Esta es gente que vive en otros países o así. O que dicen, es que vi a esta persona que tuviste ahí, la charla que tuvieron, la conversación que tuvieron, me impactó la vida. Yo no sabía de eso o así como ustedes lo pusieron. Y yo me pregunto a veces, wow, es lindo que palabras de verdad causen impacto. Claro. De verdad que cambien la vida y la perspectiva en la gente. Las mujeres, nosotros tenemos ahora que, y esto lo digo porque es necesario, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros tenemos que definitivamente que sanarnos emocionalmente, que sanar lo que traemos. A alguien le escucho estas palabras decir, esas mochilas que cargas, ¿no?, en tu espalda, es necesario que las dejes, es necesario que te liberes, porque de otra manera no encuentra uno la paz espiritual, ¿sí? O la paz en sí. La gente habla de espiritualidad, yo no estoy muy relacionada con eso, pero sé que si yo pude y lo logré, sé que sí se puede, porque tengo amigas, yo siempre digo esto, y esto es así, ¿no? Que tengo 2 clases de amistades. Y lo pongo así, la gente se ríe, ¿no? Mis amistades que son iluminadas y mis amistades que son cavernícolas. Y las amistades cavernícolas pues son las más divertidas, ¿no? Y mis amistades cavernícolas siempre me dicen, no, pero es que se te hace fácil que digas estas cosas, tú no entiendes, yo estoy pasando por eso, pero tú no lo entiendes y hablas tan bonito, pero antes, cuando éramos jóvenes, no hablaba yo así de bonito. Claro que me ha costado mucho trabajo. Y como también en el proceso se queda uno solo, se va quedando uno solo, porque de las 100 amistades cavernícolas que tenía, tengo 1 o 2 amistades que quedaron conmigo y que aguantan estas pláticas ahora, ¿verdad? Que aunque no les gusta, están ahí escuchándome, ¿no? Y mis amistades iluminadas, pues yo me ilumino con ellos, ¿no? Sí. Bueno, es que confrontas, cuando tú estás hablando de esa posibilidad de empoderamiento de la mujer, estás confrontando a una mujer que ha vivido todo lo opuesto, y el término cavernícola queda de maravilla, así las jalan de los cabellos y vas para donde yo te digo que vayas. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Cuentas todo eso que es difícil, que debe haber sido difícil en tu vida, con una sonrisa que ilumina tu cara. Esto a mí me habla de que tú has logrado trascender esa situación difícil que viviste, no por un año, por años. ¿Es un proceso? ¿Cómo lo lograste? Sí, yo esto lo pongo así porque todo mundo tiene su propia manera, ¿verdad? Pero yo creo que en la etapa más difícil con mi última pareja, que era una situación insostenible, sí, insostenible. Yo me acuerdo que estaba yo en depresión más que nada. No solo en depresión, sino enferma, todas esas cosas, ¿verdad? Esos pensamientos hasta de ¿qué hago aquí? ¿Sí? Esos pensamientos de ya no quiero estar aquí, ya no quiero esta vida, ¿no? Donde el suicidio y el estar aquí y el no estar aquí es una muy delgada línea. Y un día tuve yo como, yo pongo esa palabra, pero no sé si sea la correcta palabra, pero tuve como una epifanía que le llaman, ¿no? Como una revelación. Y no sé si fue un sueño o algo. Y recuerdo que en ese sueño, o lo que haya sido, recuerdo haberme cansado tanto, haber caminado tanto en un lugar
que era como un llano, como un campo, donde no había casas, no había nada. Y de repente yo creo que se me hacía tan lejos y corría por momentos y caminaba y corría y el tiempo pasaba y yo no veía nada, no encontraba yo nada. Y de repente una pared. Y para hacerlo más divertido cuando lo platico, le digo, yo creo que era la pared de Trump esa vez, pero no, en mi sueño. No, nunca lo construyó. Ni siquiera estaba en el mapa, ¿no? Pero en ese tiempo, y eso hace como unos 7 u 8 años, no hace tanto. Yo recuerdo que esa pared fue algo tan impactante en mi vida, que yo dije, ¿por qué soñé eso? O sea, ¿por qué eso? Si yo ni sueño, pero eso me impactó la vida, haber cansado, corrido, recorrido todo ese lugar que desconocido y llegar a una nada. Y recuerdo que al siguiente día yo dije, yo creo que hasta aquí quedé, hasta aquí acabó. Acabaron los pleitos, yo fui la que tomó la decisión de hasta aquí vamos a quedar bien, ¿no? Porque ya pleitos habían demasiados, ya pleitos, que el hijo, que el dinero, que la casa, que los trabajos, que todo lo que se pelea, ¿no? Pero esa vez yo dije, si me quedo sin nada, pues sin nada me quedo. Yo dije, ese día fue el día en que yo decidí que hasta ahí acababa todo. Todo en todas las cuestiones, económica, emocional. Yo decía, si el niño pues ya estaba grandecito, tenía como unos 12 años. Y yo dije, si él se quiere quedar con mi pareja, pues que se quede, si no, o sea, hasta eso. Eso fue algo impactante. Y de ahí me dediqué yo a... mi depresión era tanta que yo tenía la necesidad de buscar y saber qué era eso lo que me estaba pasando. Y recuerdo que alguien me mandó un programa en un canal de YouTube y era una mujer que yo jamás había visto. Y dijo, tienes que ver a esa mujer, estaba yo tanto en mi depresión y coraje de todo, ¿no? Claro. Que hasta me sentía ofendida cuando alguien me decía, ay, aquí vas a aprender. Y yo me sentía así como agredida, ¿no? Pero esa vez recuerdo que tan a la mano mi amiga me vuelve a enviar ese link, me lo vuelve a enviar. Y yo dije, ok, yo creo que... Y era Alejandra Mateas. Esta mujer es una mujer muy poderosa, muy conocida. Ella vive en Argentina y la última vez que vi una de sus conferencias, por cierto, fue una de mis invitadas que invité yo para que abriera el programa, era tan importante para mí. Ella dijo, oh sí, yo lo abro, ¿no? Encantada yo de la vida. Pero en esa ocasión yo le escuché decir a ella una frase que yo jamás había escuchado, y es muy común, pero yo si la escuchaba no la entendía. Y recuerdo que abrí el teléfono en línea y decía, cuando era niño, pensaba como niño. Y después cuando fue grande, tenía que pensar como adulto, ¿no? Y le digo, yo esa frase quizás la había escuchado, pero no la entendía. Y yo dije, yo creo que esto significa algo, ¿no? Yo creo que ya hasta aquí, ya tengo que madurar, ya tengo que ver qué es lo que tengo que hacer. Ya no puedo estar del lado cavernícola. Sí. Sí. Y eso fue una decisión tremenda. Eso fue tu parteaguas. Ubico la imagen de tu mamá, la veo, el mismo valor, de decir hasta aquí, ya no más. Y esa epifanía, ese darse cuenta, es lo que a veces nos hace falta. Darse cuenta es un momento importante, lo viviste y a partir de ahí inició tu proceso de cambio. Sí.
definitivamente. Entonces ¿no? parece que la idea es ayudar a la gente a darse cuenta que no merece vivir de esa manera en la que no es reconocida, no es feliz, no es respetada. Claro. Me encanta de tu organización el nombre, Power, Peace and Love. Me recordó, pues ya verás que soy cavernícola, pero por la edad, no por el pensamiento. Peace and Love, los hippies, y realmente quitándole esa idea de los hippies, son dos palabras poderosas. Sí, muy poderosas. Paz y amor. Sí. Porque eso es lo que necesitamos en este mundo, paz y amor, aunque suene cursi, no me importa, si no hay amor no hay nada. Exacto. Y Exacto. yo veo en tu organización que brota la paz, el amor, empezando por tu paz interior que la reflejas maravillosamente. Y luego nos preguntamos, bueno, mesa de negocios, y tenemos una invitada tan importante como Irma, ¿qué tiene que ver? Pues yo digo que tiene que ver que una mujer, que me doy cuenta que la mayoría de las personas que vienen con nosotros para abrir una empresa son mujeres, yo creo que vienen de tu organización porque dicen, no solamente soy poderosa, puedo hacer cosas, puedo tener negocios y ya vienen con nosotros. Así es que gracias por mandarnos clientes. pero gente que viene ya empoderada. Y nos damos cuenta que dicen, yo quiero poner un negocio y lo voy a poner. Una cosa que yo siempre vi, que después de esta transformación, porque es una transformación, es que la gente que me conocía hace 30 años, o sea, le digo que esas amigas que quedaron ahí, que siguen ahí, no creen que sea yo la misma Irma de hace 30 años, ¿no? Pero una cosa que sí en la cuestión de negocio es que no necesitas ser rico, no necesitas tener el montón de dinero, no necesitas porque no, la riqueza no significa felicidad. No. ¿Cuánta gente rica no se suicida o cuánta gente rica simplemente es infeliz? Yo sí me di cuenta que ese cambio fue el cambio para todo, hasta en lo económico. Antes yo creo que mi misma miseria, mi misma vida miserable, yo no podía tener conversaciones con la gente, ¿no? Todo me irritaba. Y no es porque fueran malas personas o yo, simplemente que mi estado de ánimo no se prestaba para nada. Y eso tenía que ver con la cuestión de negocios. Todo esto fue un cambio tremendo que se reflejó también en la cuestión de negocios. Ahora, yo estoy en la industria de la belleza, tenemos una pequeña compañía de limpieza y cositas así que tenemos que trabajar para seguir, porque le digo, porque todo esto yo lo patrocino, yo misma pago por todo esto, ¿verdad? Y yo siento que ese cambio se reflejó definitivamente en todo. La gente ahora se acerca a mí, ahora yo puedo decir que nosotros tenemos, para salir adelante en la cuestión de negocios, tenemos que reinventarnos, que hacer nuevas alianzas con la gente. Yo creo que mi estado de ánimo no permitía eso antes y ahora yo veo que entre más alianzas haces con la gente, es más tu abundancia, más el dinero. Quizás no tenga ¿verdad? Tengo 1000 proyectos, ¿verdad? Pero todos se dan a como viene, cuando es su tiempo. Y todo ha sido, pues, tremendo, ¿verdad? Muy lindo. Y tiene mucho que ver. Me recuerdas un cuento, hay un libro de Anthony de Melo que les recomiendo a todos, un jesuita, que me lo sacaron luego de la iglesia porque era muy revolucionario, y él escribió un libro que se llama El canto del pájaro, y ahí había un cuento que se llamaba Cambiar yo para que cambie el mundo. Nos empeñamos que el mundo sea diferente cuando lo que tenemos que hacer es buscar nuestro propio cambio, y eso es lo que veo que tu organización promueve, que haya un cambio interior, no cambiar al otro, es tarea imposible,
o muy difícil cuando menos, pero cambiarse a uno mismo, como bien dijiste, sí se puede. Sí se puede. La mujer empresaria lo dijo así al final, y aparte tengo un negocito de belleza y tengo un negocito de casas y de limpieza. Es empresaria, es mamá, es madre de familia y es promotora de uno de los programas más hermosos que hemos escuchado en los últimos tiempos, y no nos queda más que desearte todo el éxito que tú y toda la comunidad cavernícola merece. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Fue un honor. Muchísimas gracias Para por mí tenerme lo fue. y pues gracias a todos. Gracias.